Hoffman en su manual, porque todos los temas que trata Martin Hoffman parten de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Etcétera. La idea es que si ustedes tienen preguntas también puedan decir, oye, tengo una pregunta, lo que sea. Esa es la idea de este momento, que sea un diálogo bien fluido, ¿no? Entre todos. Eh, incluso si tus creencias hoy día no son ¿cómo decirlo? Quizás estás pasando por el valle de la no creencia incluso, ¿no? Si alguno se siente medio agnóstico o agnóstica, también pueden hacer preguntas, ¿no? La idea aquí no es, la idea es dialogar en este asunto. Así que, pero antes de hablar de Dios, antes de hablar de Jesús, antes de hablar del Espíritu Santo, yo ayer le hice una entrevista a Martin Hoffman y le pregunté acerca de, ok, pero de la escritura. Y hablamos casi una hora acerca de lo que el luteranismo cree de la escritura. Entonces, dijo cosas súper interesantes, pero que son interesantes para quienes vivimos en el mundo de la iglesia, ¿no? Para la gente que quizás no vive en el mundo de la iglesia, capaz que, ¿no? Quizá alguno de los que está aquí se está preguntando, ¿y qué hago yo aquí? Entonces, hay gente que puede que no le interese mucho y vamos a tratar de ver en lo posible que le interese algo de esto que a nosotros nos apasiona tanto, quienes estamos en la iglesia. Siempre es raro esto, ¿no? Las cosas que le apasionan a cada uno. Yo a veces cuando hablo con gente que le apasionan otras cosas, y uno dice, ¿cómo te puede apasionar eso? Y uno se lo pregunta, ¿no? Y hay gente bueno, en el caso de nosotros, en el caso mío, me apasiona la religión, me encanta eso, me encanta hablar de esos temas, y me encanta escuchar a la gente también hablar de esos temas. Bien, pero antes de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu, porque todo eso está contenido dentro de la Biblia, ¿no? Todos esos temas están contenidos dentro del texto sagrado, que sigue siendo hasta el día de hoy el libro más vendido de la historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue siendo? Porque siguen apareciendo noticias en el mundo relacionados con gente y la Biblia, podríamos decirlo de esta forma. Por ejemplo, hace 6 días salió una noticia compleja. Salió la noticia de que una miembro del Parlamento de Finlandia, por ejemplo, ahora está siendo o va a ser posiblemente acusada por sus dichos respecto de la homosexualidad. Y citó la Biblia. Entonces, y está la escoba, ¿no? Allá y se están empezando a dividir. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, la iglesia anglicana en el mundo, una tremenda iglesia, tuvo un quiebre hace varios años. Lo mismo ocurre con otras grandes denominaciones en el mundo que han tenido quiebre, y cuando digo grandes denominaciones estoy hablando de iglesias con millones de miembros, y han tenido tremendos quiebres justamente por el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Pero el tema de la homosexualidad no es el tema en sí, sino qué es lo que cada uno entiende de lo que la Biblia dice respecto de eso. Y ahí se agarran, y ahora a esta funcionaria pública de Finlandia están a punto de meterle a un juicio porque dicen que ella tiene discursos de odio, ¿no? Respecto de la homosexualidad. Ella dice, no, pues si yo cité la Biblia nomás. Y por lo tanto hay cristianos que están a favor de ella y dicen, oye, y la libertad de expresión, ¿cómo es posible que yo ya no pueda decir nada sin que me metan a la cárcel o me hagan un juicio? Y por el otro lado están los otros que dicen, sí, pero no puedes andar con tu religión, digamos, odiando al mundo. Entonces, y ahí se produce el debate. Entonces, el texto bíblico es un símbolo sumamente importante en el mundo de hoy. Es como cuando Donald Trump aparecía con una Biblia en sus discursos, ¿no? Con eso decía prácticamente todo. O sea, él aparecía con una Biblia y decía todo. Y hoy día están acusando a Biden que en el día de la oración ni siquiera habló de Dios en Estados Unidos, un país súper protestante. Entonces, antes de llegar a todos los temas relacionados con lo que está dentro de la Biblia, primero tenemos que hacernos una pregunta esencial. Que alguien está comiendo, yo no tengo problema con que coman, ¿ah? Pero escucho todo el... a ver, voy a desactivar ese. Ya, ahí sí. Coman tranquilos nomás. Tomen cafecito, tomen tecito, lo que ustedes quieran. Al acercarnos a la Biblia, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta.
Porque el quién soy yo implicará cómo yo voy a leer la escritura. Si yo no sé quién soy yo, ni cómo soy yo, ni cuáles son mis énfasis en la vida humana, en el día a día, entonces voy a pensar que la lectura bíblica es una cuestión que viene desde afuera de mí y realmente viene desde adentro. Por eso es tan importante, ¿no? Que uno llegue a conocerse en la medida de lo que se pueda, ¿no? Profundamente cuando va llegando al texto bíblico. Porque usualmente lo que uno puede llegar a hacer con la Biblia es que finalmente la Biblia se transforma en una especie de eco de quién soy yo. Y por eso tenemos tantas denominaciones en el mundo. Si uno anda por la calle y miren, cuando ustedes vayan por la calle, cada iglesia generalmente evangélica que uno ve, fue alguien que tuvo una discusión teológica con otra persona. Siempre. Que uno le puso más énfasis a un tema que a otro, que otro dijo tal cosa. Tenemos al pastor Soto acá en Chile que salió hace poco diciendo que con su tercer 10% tenían que todos donarlo o dar su diezmo, ¿no? A la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que decir, bueno, ahí está la lectura. Y muchos no dicen nada porque están de acuerdo con él. Muchos no decían nada y otros se escandalizaban. Decían, un pastor puede andar diciendo que usted dé el 10% y hay todo un tema, ¿no? Si uno no se conoce realmente cómo es, qué tipo de persona es y cuáles son sus énfasis, cuando uno lea la Biblia, va a transformar a la Biblia en un eco de sí mismo. Y eso es sumamente importante que uno lo reconozca, ¿no? Eh, el tipo de personalidad, pero incluso tiene que ver con la edad que nosotros tengamos. Hay edades en las cuales nosotros necesitamos un cercado mucho más rígido y hay otra edad en la vida en donde ya no queremos ese cercado rígido, ¿no? Hay momentos como los niños, ¿no? Cuando uno es niño le ponen un cercado y dicen, no, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. Bueno, resulta que hay gente que toda su vida necesita que le estén diciendo, esto es lo que tienes que hacer y esto no lo puedes hacer. Lo necesitan constantemente, ¿no? Eh, Mientras que hay otros que les gusta que le abran la reja, la tranca, ¿cierto? El cerco para poder volar libremente. Pero tiene que ver con la edad. Yo hoy día, por ejemplo, hablé con una señora que tiene más de 80 años y ella me decía, mira, todavía tengo intereses múltiples. Decía, imagínense, 80 años y dijo, mira, a mí todavía me quedan intereses múltiples por estudiar, por aprender. Yo decía, qué fantástico, ojalá lleguemos toda esa edad diciendo lo mismo, ¿no? Y le gusta la filosofía, y le gusta la religión, etcétera. Entonces, el primer paso antes de siquiera abrir la Biblia es que uno tiene que echarse un vistazo y saber quién uno es. Porque todo lo que nosotros hacemos es un eco de quiénes somos. Porque todo lo que hacemos es buscar seguridad. Y algunas personas encontrarán esa seguridad en que otros le digan qué cosas tienen que hacer. Otros encontrarán seguridad en descubrir por sí mismos lo que tienen que hacer. Otros encontrarán seguridad en tener todos los datos posibles antes de tomar una decisión. Y otros encontrarán seguridad lanzándose al vacío nomás y viendo qué pasa en el camino. Bueno, todas esas cosas que viajan con nosotros tienen que ver con cómo nosotros vamos a terminar leyendo la Biblia. Porque la Biblia tiene tantos temas, de tantas formas, con tantos énfasis. Pensemos que son 66 libros en la tradición protestante, 73 en la tradición católica. O sea, tienen 66 libros con un montón de autores, con un montón de historias distintas y por lo tanto los énfasis son todos diferentes. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer al acercarse al texto bíblico es ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y cuáles son mis énfasis? ¿No? A lo largo de la historia hemos visto cómo la gente lee también la Biblia históricamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy día, el mundo que nos corresponde vivir es un mundo sumamente centrado, no sé, en la visión, ¿no? En la cuestión sensorial.
Y por lo tanto leemos la Biblia así. Y de hecho las iglesias que surgen en este tiempo son iglesias súper sensoriales, ¿no? Donde tú sientes, incluso yo he estado en iglesias en donde ponen humo en el culto, así como este vapor de agua, y ponen luces, y ponen humo, y ponen un montón de cosas que son muy sensoriales, porque vivimos una época de la sensorialidad. Entonces la gente quiere experiencias sensoriales respecto de su acercamiento a Dios. En otros tiempos era distinto. Entonces, si ustedes se fijan, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo que vivimos, la época que vivimos, Internet. Por ejemplo, años atrás, cuando yo estaba en el seminario, 20 años atrás, los profesores, uno los respetaba muchísimo porque sabían mucho, pero ese saber mucho era porque tenían libros que no tenía nadie tampoco. Entonces, nosotros sabíamos que ellos tenían textos que nadie más tenía, entonces nosotros respetábamos ese saber. Hoy día todos los libros están disponibles en PDF en Internet, por lo tanto ya no hay una cosa de, wow, él tiene algo que nosotros no tenemos, nosotros podemos tener todo eso ahora a disposición. Y por lo tanto, y cuando surgen las redes sociales y de pronto uno se da cuenta que hay grupos de contra lo que sea, te das cuenta que no eres el único que está pensando de cierta forma. Entonces, primero está la época y en segundo lugar, ¿quiénes somos? Y ese quiénes somos es quizás una de las preguntas difíciles que uno a veces no siempre puede responder, ¿no? Porque a veces respondemos sobre cuál es mi personalidad, pero la personalidad no es realmente quiénes somos. La personalidad es simplemente el reflejo de una cuestión mucho más profunda, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen mal carácter, ¿no? Bueno, eso es el reflejo muchas veces del miedo que tienen interno, ¿no? De una ternura que tienen escondida, que no siempre está a la vista de todos. Entonces, y esta es una de las cuestiones más importantes para poder acercarnos a la Biblia, saber quiénes somos, porque realmente cuando yo predico el domingo, por ejemplo, todos los domingos, mucho de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con quién soy yo. Y con la edad que yo tengo y con el tiempo que estoy viviendo, soy padre de 3 hijos, ¿no? Hijos los 3 en edad escolar, por lo tanto, no tampoco tengo mucho tiempo para la reflexión profunda, ¿no? De hecho, mis clases que hacía hace unos meses atrás las hacía desde el auto, y me arrancaba el auto a hacer clase, ¿no? Entonces era otro contexto, era otra forma. Entonces, la primera cuestión es que tenemos que dar cuenta de quiénes somos. Y nosotros tenemos 2 estructuras que nos acompañan. La primera es una estructura, podríamos llamar, física, ¿no? Esto quiere decir que nuestra estructura del ser está compuesta por 2 cosas, si queremos decirlo de alguna manera. Por un lado, lo material, es decir, somos cuerpo, ¿cierto? Podemos tocar, etcétera. Nos pueden ver, somos definidos, ¿cierto? No tan definidos algunos, pero tenemos definición. Yo puedo identificar a uno y a otra persona. Y tenemos una estructura espiritual, es decir, no solo somos pedazos de carne que vamos caminando por la vida, sino que tenemos una estructura espiritual, tenemos anhelos, hay cosas que deseamos, tenemos una inclinación muchas veces hacia lo espiritual, no necesariamente hacia lo religioso, sino que tenemos una inclinación hacia lo espiritual. A algunos les gusta el silencio, ¿no? Hay un escritor español que se llama Francesc Torralba, y él escribió un libro que se llama Inteligencia Espiritual. Y algunas de las características de un ser humano que tiene inteligencia espiritual es que, por ejemplo, le gusta la soledad, le gustan las conversaciones profundas, le gusta la filosofía, le gusta la conversación del uno a uno, no del grupo, sino que del uno a uno. Es una persona que se siente cómoda un poco en la ambigüedad, ¿cierto? Es una persona que no le interesa llegar a la meta, que sabe estar solo o sabe estar sola. Incluso en un punto él dice que sabe apreciar la música también. Entonces, todas las personas tienen un nivel de inteligencia espiritual, aunque no todos van a ser religiosos, ¿no? Incluso no todos van a decir, no, sí, yo creo en Dios, pero puede tener una espiritualidad distinta. Entonces, primero, damos cuenta de que nosotros somos una estructura dual, física y espiritual. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa espiritualidad? Eso depende de cada uno. Quizás incluso a alguien ni le interesa, dice, no, sabes que estos temas no son para mí, pero siempre va a haber una beta espiritual en cada uno de nosotros. Solo falta que a veces algunos la encuentren, ¿no?
Y hoy día tenemos un gran abanico de posibilidades de búsqueda espiritual en el mundo, ¿no? De distintas formas, con distintos calados, de distintas maneras, gente que va hacia la tierra, que va hacia el clima, etcétera. Hacemos cosas religiosas y espirituales. Y por otro lado tenemos una estructura de creencias. Entonces, por un lado está nuestra estructura fisiológica y espiritual que tenemos, y por otro lado tenemos una estructura de creencias. Nosotros creemos de cierta forma. Por ejemplo, hay personas que creen que todo el mundo se debe dividir en dos, ¿no? Los buenos contra los malos. Y ahí se acabó, ¿no? O los que están conmigo y los que están contra mí. Ahí hay una estructura de personalidad que le hace mucho sentido a las personas que tienen esa estructura. Y sus creencias, por lo tanto, irán caminando hacia ese sentido también. Se estructurarán de acuerdo a eso. Entonces tenemos una estructura de creencias y tenemos una estructura espiritual y tenemos una estructura física. Todo eso es lo que nosotros llevamos al mundo de la Biblia cuando abrimos la Biblia siquiera. Abrimos la Biblia y toda esa estructura de creencias, ¿no? Por ejemplo, es típico que dos tipos de personas son los que creen que no hay que cambiar nada y los que creen que hay que cambiarlo todo. Y entre esos dos extremos, nosotros nos estamos moviendo. Y vamos a seguir caminando así. Hay gente que dice, no, sabes que esto déjalo así nomás, estamos súper bien como estamos, etcétera, ¿no? Como cuando uno habla del país, no importa el país, hay gente que dice, mira, estamos bien así como estamos, no lleguemos más lejos. Y otros dicen, no, sabes que hay que refundarlo todo, esto está todo mal, no hay nada bueno todo y hay que hacerlo todo de nuevo. Y otros dicen, no, sabes que en realidad no está todo tan mal, dejémoslo así como está, etcétera, ¿no? Son nuestras estructuras de creencia que llevamos allá. Y esto se ha manifestado en varias religiones. Por ejemplo, en el judaísmo, la tradición clásica del judaísmo dice que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí dos Biblias. Una es la Biblia escrita, ¿cierto? La Torá escrita que le llaman. Y también Dios le susurró a Moisés la Torá oral, o sea, la interpretación. Y desde ahí nosotros empezamos a decir, si nuestra estructura, ¿cierto?, fisiológica es doble, física y espiritual, es interesante que en el judaísmo digan que lo que se le entregó a Moisés en el Sinaí fue algo físico y también algo espiritual. Entonces le entregó el libro físico y le entregó la interpretación. Eso era lo que creían los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús. Los saduceos no creían eso. Los saduceos decían, no le entregó. Los saduceos decían, solo la Biblia nomás, le entregó la Biblia. Nada de susurro de la interpretación o algo por el estilo. Entonces, y ya hay una cuestión doble ahí, pero sigamos avanzando en la historia de las religiones monoteístas y vamos a llegar al punto de Jesús. Jesús mismo se transforma en la unión, según la teología cristiana, ¿cierto?, de 100% hombre y 100% Dios. O sea, también nos encontramos con esa estructura doble, ¿no? De lo físico y lo espiritual, 100% hombre, ser humano, etcétera, y 100% Dios. Y ahí los teólogos se agarraron durante 3 siglos. Realmente hasta ahora todavía no terminan de definir qué significa eso. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. En la iglesia primitiva era Jesús hombre, Jesús Dios. Los judíos creían que se le había entregado una Biblia escrita y una Biblia oral para que ellos pudieran tenerlo. Con el tiempo, el cristianismo dirá, bueno, era Jesús y la Biblia. Son dos elementos, ¿no? La Biblia como un texto escrito y Jesús, ¿cierto?, como algo espiritual. Entre esos dos polos, entre el énfasis que uno le da a la cuestión material y el énfasis que se le da a lo espiritual, entre esos dos polos, cada uno de los que está aquí se mueve. Nos movemos en términos de la búsqueda de lo que la Biblia nos quiere o no nos quiere decir, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que partir. Por eso, cuando uno abre la Biblia, lo que está haciendo es, en primer lugar, abrir su propia alma. Cuando uno abre la Biblia, lo que está haciendo es abrirse a sí mismo, ¿no? Por eso se dice que la Biblia en realidad nos lee a nosotros.
Es como cuando tú le preguntas a alguien, no sé, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? O si tú tuvieras que identificarte con un libro de la Biblia, con uno solo, para los que constantemente leen la Biblia, ¿qué libros serían? Anótelo ahí en el chat. Le vamos a dar, los que no leen mucho la Biblia no se sientan mal, ¿ah? Si aquí vamos a participar todos, pero anótelo en el chat. Si tú tuvieras que ser un libro de la Biblia, ¿qué libro serías? Anótelo ahí en el chat. Yo después voy a anotar el mío. ¿Quién sería yo? Proverbios, miren. Sabiduría, ¿no? Salmos, miren, ahí ya me están diciendo cosas. Éxodo, qué buena, ya, yo también voy a anotar el mío. Anote, anote, anote. ¿Qué libro sería si tuvieras que ponerte un rótulo, ¿no? En vez de colocar tu nombre, el libro de la Biblia que serías tú? Eclesiastés, Andrea, me copiaste Andrea Elizabeth. Ya, yo también voy a colocar ahí Eclesiastés. ¿Quién dijo Romanos? ¡Qué miedo! Carla. Miren, tenemos de todo, tenemos libros poéticos, tenemos libros sapienciales, tenemos libros históricos, el Éxodo, libros de sabiduría, romanos, libros de leyes, ¿ah? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Sí, 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 mira, romanos, ¿ah? Eclesiastés de nuevo, ese fui yo. Apocalipsis, mira, la Yasna, romanos también, Eclesiastés. Tenemos varios de Eclesiastés. Isaías, mira, Elizabeth, si uno fuera un libro de la Biblia, miren cuán diferentes somos. Tenemos profetas, tenemos arte, tenemos poesía, tenemos sabiduría, tenemos leyes, ¿no? Tenemos legislación, tenemos profecía. Miren lo diferente que somos. Posiblemente, si yo les hubiera preguntado esto hace 20 años atrás, quizás hubieran dicho otra cosa. Yo hace 20 años atrás hubiera dicho romanos. Ahí. Ahora, yo no sé cómo Carla lo está interpretando también. Yo estoy hablando de puro bocón. Génesis, mira, Magali colocó Génesis. Místico, eso es totalmente místico, ¿no? En el principio creó Dios. Ahora les voy a hacer otra pregunta para que vean cómo nosotros nos acercamos a la literatura. Si fueras otro libro, no libro de la Biblia, aquí quiero que todos participen, ¿ah? Incluso los que están viendo Betty la Fea mientras escuchan la clase. Aquí quiero que todos participen. Si tú fueras otro libro, no libro bíblico, ¿qué libro serías? Vamos, aquí los quiero leer. Yo voy a partir al tiro porque esto no me la van a ganar. Igual no va a sonar bien esto que voy a escribir, ¿eh? 100 años de soledad. Mira, ¿qué libros serían si tuvieran El gigante egoísta? Y ahí yo coloqué el mío también. Mira, El Principito. Aforismos de Kafka. ¿Quién colocó eso ahí? Manuel. No, no podía ser otro. Mira, Manuel, El Principito. ¿Saben que yo vine a leer El Principito ahora este año? Nunca lo había leído. Nunca lo había leído. Había escuchado 100 veces hablar del Principito y más o menos sabía un poco de la historia y todo. Me corrieron las lágrimas al final, po. Yo dije, ¿cómo nunca leí este libro? ¿No? La Casa de los Espíritus, Mujercitas, El Secreto, El Fantasma de Heidi, El Fantasma de Canterville. Miren cómo somos de distintos, ¿no? Ahora, ¿esto representará quiénes somos? Hay algo de estos libros que tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo leí el Conde de Montecristo cuando tenía como 14 años y siempre me he identificado muchísimo con el Conde de Montecristo, ¿no? El tema de la cárcel, encontrarme con un monje en la cárcel, ¿no? La cabaña. Ese fue el libro que más vergonzosamente me hizo llorar en el metro de Santiago. Lloraba, lo peor es que cuando tú lloras y no puedes decirlo es como que te da hipo, ¿no? Como que uno empieza así. Y yo así andaba en el metro de Santiago leyendo La cabaña. Miren qué interesante, si cada uno, bueno, si a alguien no le gusta leer, puede colocar una serie también, ¿ah? Yo soy tal serie. Si ustedes se fijan, todos los libros que seguramente eligieron tienen que ver con alguna cosa relacionada con uno mismo, ¿no? Eh, Orgullo y Prejuicio. Qué bueno. Eh, exactamente lo mismo nos pasa cuando nos acercamos a la Biblia. Y eso
El viejo y el mar, uff, oye, nos sigan, los estoy conociendo, miren qué lindo, ¿no? Eh, Fíjense que si uno hiciera este ejercicio en un grupo como lo estamos haciendo ahora, uno parte del respeto que yo siento por ustedes. Porque yo con esto, oh, Crónicas Marcianas, ¿quién puso Crónicas Marcianas? Carla, lo leí este año. Oye, uno de los mejores libros que he leído. Impresionante, impresionante. Si uno hace este ejercicio, porque después vamos a hacer otro. A mí lo primero que me dice este ejercicio es que ustedes no son iguales a mí y yo no soy iguales a ustedes. Que tenemos un énfasis distinto, ya sea en la vida, en nuestra forma de actuar, etcétera. Algunos, miren, yo solo viendo esto, sé que hay algunos que son más románticos, hay unos que tienen una tremenda fuente de energía en su mente, que son muy creativos, otros que son muy filosóficos, ¿no? Otros que son existencialistas, otros que son teólogos, etcétera. Hoy nadie puso la Biblia, ni siquiera el pastor. Así como, ¿cuál es mi libro que más me identifica? La Biblia, ¿no? Ya. Lo que me dice esto es que todos somos distintos. Y la pregunta entonces surge respecto al primer ejercicio que hicimos de la Biblia. Si yo me considero Eclesiastés, por ejemplo, ¿por qué sería mejor o peor que otro libro? ¿Cuál sería más importante? ¿Quién define qué es más importante? ¿Quién puede definirlo? Nadie. Porque cada uno de nosotros está en una etapa distinta de la vida, ¿no? Cada uno de nosotros está en una etapa diferente. Si hablamos de la Biblia, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros reconociéramos esto, pucha que nos ahorraríamos dolores de cabeza, ¿no? ¿Cierto? Porque las discusiones surgen cuando alguien dice, ¿sabes qué? Crónicas Marcianas es mejor que el que todos pusieron ustedes, ¿cierto? O imagínense que Carla dijera, ¡oh, qué lindo! Te voy a malinterpretar, Carla, perdóname, ¿eh? Pero imagínense que Carla dijera, uy, qué lindo, pusieron los salmos, los proverbios, Eclesiastés, qué romántico, qué profundo. Pero si vamos a decir las cosas, digamos las cosas como son, ¿no? Juicio, ira, condenación. Ahí, Romano, ¿no? La legislación dentro del Nuevo Testamento. Yo no sé, yo estoy seguro que tú no piensas así, Carla, pero como pusiste Romano, eh, si nosotros reconociéramos estas diferencias en nuestros énfasis, viviríamos mucho más tranquilo y nuestra convivencia sería mucho, mucho mejor, ¿no? Es como si pensáramos en la Trinidad, ¿no? En algún momento de la vida tenemos una relación distinta con la Trinidad. Algunas personas hablan mucho de Jesús y su relación con Dios tiene que ver prácticamente con Jesús, ¿cierto? Incluso yo escuché alguna vez más de un cura decir el flaco. Cuando hablaban de Jesús, yo decía, ¿cómo este cura habla del flaco? Yo decía, qué respetuoso. Pero su relación, ¿cierto? Era distinta. Otros, por ejemplo, Carla con K de karate. Ahora entiendo ya. Eh, Otras personas tienen una relación especial, por ejemplo, con el padre. Ahí está, ¿no? Otros tienen una relación distinta con el Espíritu Santo. Hace unos años, hace unos varios años, 25 años por lo menos, salió un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo, en la tradición protestante y fue un bombazo. Porque el autor hablaba de una cercanía tal con el Espíritu Santo que igual rayaba un poco en cosas como que yo no haría, por ejemplo. Onda que casi el autor decía, oye, Espíritu Santo, vamos a tomarnos un café a Starbucks, y él iba con el Espíritu Santo y hablaba con el Espíritu Santo. Y decía, ya, igual le está poniendo mucho. Pero ese libro para mucha gente fue una cosa así como, wow, nunca lo había pensado, ¿no? Siempre era Dios, siempre era Jesús. Y de pronto surge la figura del Espíritu Santo. En el catolicismo María no se queda atrás. Para algunos su relación con lo divino pasa por una imagen materna, ¿no? Que es el caso de María. Entonces, nuestros énfasis son diferentes. Nuestros libros son distintos. Yo sé que estoy diciendo una cosa que es súper obvia, ¿no? Pero que tenemos que tenerla súper claro cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es tan fácil para algunas personas odiar con la Biblia en la mano.
imponerse sobre otros con la Biblia en la mano. Hay gente que le resulta tan fácil eso, y tú dices, pero si somos todos distintos, nuestro acercamiento a Dios es distinto. A algunos les cuesta Dios más que otros, ¿no? Incluso algunos dicen, sabes que ya no tengo mucha fe, no, me cuesta la fe, ¿no? O no creo, o no sé, o lo que sea. Algunos dicen que están enojados con Dios, pero en realidad están enojados con la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que reconocer antes de aterrizar en el texto bíblico, antes de siquiera ponernos a hablar de Dios, ¿cierto? El Dios que aparece en la Biblia. Antes de llegar a ese punto, primero tenemos que reconocer nuestras diferencias, como el mismo texto bíblico las tiene, con autores distintos, etcétera. Entonces, ahora quiero que puedan anotar ahí en el chat, como veo que están tan buenos para escribir, ¿no? Quiero que anoten cuál es su énfasis hoy día en relación a la espiritualidad. ¿En qué están hoy día? Si tú vas por la calle y nos encontramos, yo te digo, ¿en qué estás hoy día? ¿Cuál es tu énfasis? ¿Cuál es tu tema hoy día relacionado con la religión, con la espiritualidad? Y si alguno quiere poner, no es un tema para mí, colóquelo igual, no importa. Pero ¿cuáles son tus énfasis hoy día? ¿O cuál es tu énfasis? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu tema hoy día respecto de la espiritualidad? Anótelo ahí en el chat. Yo también voy a anotar el mío. Y ahí nos vamos conociendo un poquito más. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿No? Escucha, escuchando un pastor luterano. Bien. ¿Cuáles son tus énfasis? Mira, de construcción de mi fe. Suena duro cuando se escribe, ¿no? Andrea Elizabeth. Caminar el camino medio que está justo en el medio entre Jesús y el Cristo. Uf. Aprender de otros. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus énfasis? ¿Cuáles son tus búsquedas? ¿Hay alguna búsqueda siquiera? Quizás no hay búsqueda, ¿no? Desarmando un Dios muy armadito. Empatía y el Jesús en sitio. Sentir la presencia de Dios. Qué profundo es. Miren qué maravilloso sus énfasis, ¿no? Alguien, si quieren, pueden paz. Miren, todos nuestros énfasis. Se fijan que develar el misterio de la cruz, gratitud hacia todo ser vivo. Miren qué lindo lo que están hablando. Buscar mi silencio. Caminar. Así nomás, mira, qué lindo, ¿no? Caminar. Encontrar la chispa divina, paz como fruto de la justicia. Miren, algunos apuntan mucho hacia sí mismos, ¿no? Hacia sus búsquedas profundas, ¿no? Otros necesitan, parece que, caminar con otros también, ¿no? Comprender lo que pasa. Y tenemos como puro filósofo en este grupo, ¿ah? Y filósofas. Eh, yo también voy a anotar mi énfasis. Yo también quiero encontrarme con Dios. Pero si este es el pastor, si el pastor está buscando encontrarse con Dios, pero sí, también lo necesito profundamente, ¿no? Y quizás incluso este curso tiene que ver con eso, con esa búsqueda también, ¿no? Eh, y en ese sentido me encanta leerles, porque miren cuánta profundidad en sus libros, en el libro no bíblico, ¿cierto? Que ustedes son, reencontrar la esperanza, mira, qué lindo. Ese es nuestro camino, ¿no? Y eso es lo que nos conforma a nosotros. Ahora, si tú colocaras, por ejemplo, tu libro bíblico, tu libro pagano, como el Conde de Montecristo, y tu énfasis hoy día, uno se va dando cuenta qué es lo que buscamos, ¿no? Porque la búsqueda no es otra cosa sino que escapar del temor. Por eso a mí me encanta el Evangelio, y vamos a hablar ya después de eso respecto a qué es la escritura, por ejemplo, en el luteranismo, ¿no? Pero el Evangelio
por eso es una buena nueva, ¿no? Escapar del temor. Nadie ha ido a un psicólogo que le haya ido bien y no le cuenta a nadie, ¿no? Si una persona va a un psicólogo y le fue bien, le sale a contar a todo el mundo, oye, ¿sabes que conocí un psicólogo que me hizo súper bien? O un psiquiatra, no sé, o un terapeuta, lo que sea. Uno siempre le cuenta a otros las cosas que le han hecho bien, ¿no? Y ese es el Evangelio. Pero ¿y por qué el Evangelio es eso? Porque nos quita el miedo. Si por eso yo el otro día lo dije en el sermón. Cuando alguien dice, no, que todo se resume en el amor, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Como dicen los cubanos, ¿y qué es eso? No se resume en el amor, porque el amor es súper abstracto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hace 100 años atrás habían casamenteros que decían, ya, mira, esta niñita de esta familia se va a casar con el niñito de esta otra familia. ¿Dónde queda el amor ahí? No había. Y la gente decía, el amor se construye, ¿no? Entonces, el amor en distintas épocas y en distintos lugares tienen énfasis totalmente distintos y diferentes. Entonces, cuando alguien dice, no, si Dios es amor, o todo se traduce en eso, el amor hay que resignificarlo, o mejor dicho, no resignificarlo, sino, ¿qué queremos decir con eso? Para mí, por ejemplo, el amor es la liberación. Y la liberación está en sintonía en cualquier parte del mundo. Todos saben que en cualquier lugar la liberación te trae alegría, ¿no? La liberación te trae alegría y te trae esperanza, te trae... No sé cuándo fue la última vez que alguien te liberó de algo, de alguna culpa, de alguna responsabilidad, de lo que sea, y te sentiste liberado, ¿no? ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bien me siento hoy día, liberado! Bueno, eso es el Evangelio, ¿no? Ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, todos tienen la posibilidad de activar sus micrófonos. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Comentario? Juan. Justamente, justamente hoy día que falleció Maturana, si uno lo lee un poquito, ve que su énfasis siempre a través de este tiempo giró en torno a restablecer la importancia de la conversación entre las personas, que era como una forma incluso de la superación de las sociedades, pero eso tenía como condición ir sin ideologías predispuestas a conversar, poder conversar con el otro, poder estar dispuesto a reconocer incluso que me equivoqué, que cambié de opinión, que todo eso es válido, no ir a una conversación pretendiendo imponer una visión propia, sino que ir a conversar, porque de lo contrario se cae en la autopoiesis, que es lo que él hablaba, que si bien puede funcionar muy bien con las células, pero como que no funciona muy bien en las sociedades. De hecho, una de las críticas que viene del mundo de Maturana es que el cristianismo es autopoyético y que se responde a sí mismo y que funciona en torno a sí mismo y que se alimenta a sí mismo y que no tiene ninguna conexión con el entorno. Justamente recordando a Maturana, me acordé de eso, Sí. y en el fondo tiene que ver con lo que estás hablando tú, conversar, poder conversar sin prejuicios, sin ideologías preestablecidas, sin querer imponer una verdad al otro, sin temor a equivocarse, etc. Buena acotación, Juan. Gracias. Gracias por eso. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Hay alguien que le conflictúe esto? Porque hay gente que le puede conflictuar totalmente, ¿no? Hay alguien que diga, chuta, no, pero esta cosa como tan abierta, ¿no? A mí me lo han dicho, sí, pero esta cosa como tan abierta, ¿no? Es como... Y lo que uno tiene que reconocer detrás de eso es que hay un conflicto ahí, por supuesto. A mí hay cosas que me conflictúan también, ¿ah? No es que yo vaya por la vida en una combi pintada con margarita afuera, predicando el evangelio, digamos, ¿no? También hay cosas que me conflictúan del otro, pero el reino de los cielos esa era la gracia, ¿no? La convivencia entre personas totalmente distintas. Por eso al principio casi se nos cae el proyecto del cristianismo, ¿ah? En el primer concilio de Jerusalén casi se va todo ahí al tacho nomás porque los judíos querían que los gentiles se circunciden para entrar a la iglesia. ¡Qué miedo!
O sea, si yo era gentil, le decía no, pero en realidad lo voy a pensar dos veces antes de hacerme cristiano, porque qué dolor. Entonces casi se cae todo el proyecto, porque la idea era la convivencia de personas distintas. Ahora, esto suena sumamente romántico para algunos, ¿ah? ¿Es posible la convivencia entre personas con distintos calados emocionales, teológicos, con distintas miradas, con distintos libros? ¿Cierto? ¿Es posible esa convivencia? ¿Dónde estaría, según ustedes, el problema o el desafío de ese tipo de comunidad? ¿Dónde estaría? Si todos somos distintos, súper lindo, ¿no? Todos somos diferentes, creemos distintos, nos acercamos a la Biblia con énfasis distintos, etcétera. ¿Dónde estaría dónde estaría el problema? ¿Lo puede anotar o lo puede decir? ¿Dónde O crees sea, tú yo que... creo que más que un problema sería el aprender la tolerancia unos a otros, o sea, poder respetar y entender a la otra persona. Yo creo que eso y falta mucho hoy en día, justamente en los momentos que estamos pasando, la tolerancia y el comprender, ponerse en el lugar de la otra persona. Exactamente. ¿Y qué nos... gracias, Morín. ¿Y dónde está nuestro límite de la tolerancia? Porque todos tenemos un límite de la tolerancia. ¿Dónde está el tuyo? Me refiero a todos, ¿ah? ¿Dónde está tu límite de la tolerancia? Porque yo estoy seguro que no todos son así como, ah, ya, sí, súper bien. Yo también tengo un límite de la tolerancia. ¿Dónde está el tuyo? Si quieres lo puedes anotar, lo puedes decir. ¿Dónde está tu límite? ¿Dónde tú dices, no, yo hasta aquí no más llego? ¿No? O sea, te aguanto, pero hasta aquí. ¿Cuál es este hasta aquí? Que el otro sea el colo. ¿Ah? Cuando llega la imposición. ¿Quién dijo eso? Marta. Cuando llega la imposición. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Daño a un otro, miren. El problema va a estar más en WhatsApp que en Zoom. Es como una frase filosófica, ¿no? Miren, falta de respeto, el autoritarismo, falta de respeto, tolerancia u hospitalidad. Qué buena. Fíjense que muchos apuntan al tema de la imposición, ¿cierto? Eh, a ver, falta de respeto, miren, qué interesante. A mí me pasa, ¿no? Con alguna de estas cosas que ustedes colocaron, a mí, ahí está mi límite también y aquí cuando se comienza a juzgar al otro, tolerancia, hospitalidad, falta de respeto, autoritarismo, cuando ya te empiezas a sentir agredido que te faltan el respeto. Bueno, el Evangelio apunta a eso y también apunta a cuando el otro se siente agredido o cuando se agrede al otro, ¿no? Jesús no vino a cambiarle la religión a los judíos, ¿no? No vino a decir, ya saben que ahora olvídense del judaísmo, vamos a hacer una religión nueva. Lo que Jesús vino a hacer, cuando uno lee los evangelios, es que él viene eh, a corregir las cosas que estaban mal. Pero ¿y cuando tú crees que algo está mal? La mentalidad de Jesús algo estaba mal cuando estaba dañando al otro, cuando se dañaba a sí mismo, porque hay creencias que nos dañan a nosotros. ¿Ah? Jesús tenía la capacidad de ver eso. Cuando tú tienes una creencia que te daña a ti mismo, ¿no? O a ti misma, y él tenía esa capacidad de decir, mira, esa creencia te está dañando a ti. Y también cuando esa creencia dañaba a un otro. Ahí Jesús intervenía y decía, ya, ¿saben qué? Se están pasando de revolución. Entonces, como última pregunta, les quisiera hacer la siguiente. ¿Qué creencia tuya te daña a ti mismo? No pensemos ahora en los otros, sino en qué creencia crees tú. No es necesario que lo anoten si no quieren, ¿ah? Pero que lo piensen, lo pueden anotar en su libreta, etc. ¿Qué creencias tienes que eventualmente te pueden dañar a ti? ¿Hay alguna? Las creencias están súper arraigadas, ¿no? En nosotros. Bueno, esas creencias, ¿ya? Que están ancladas en nuestra mente, que son formas de pensar, estructuras que tenemos de las cuales no queremos salir muchas veces o no podemos salir. Bueno, esas creencias son las que vino a sanar Jesús.
eso te hace mal, ¿no? Eso te hace mal. Esa forma de creer, eso te daña, ¿no? Lo que le pasó al joven rico, ¿se acuerdan? Que se encuentra con Jesús, que dice que él había cumplido todos los mandamientos, cuidaba a su familia, le iba muy bien, ¿cierto? Hacía pesas, tenía una corporalidad, ¿no? Por eso se llama el joven rico, ¿no? Y Jesús le dice, mira, en el fondo lo que estás, esa creencia tuya, de que seguir las reglas, porque eso es lo que hacía el joven rico, seguía todas las reglas. Esa creencia posiblemente te ha ayudado a llegar hasta aquí, pero posiblemente te ha dañado también. Lo mismo con Nicodemo. Nicodemo, un hombre que sabía, un hombre sabio, un hombre prudente, llega donde Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, su creencia también lo dañaba de alguna manera. O sea, hay creencias que nosotros tenemos que nos dañan. ¿Puedes saber cuál es la tuya? ¿Sabes identificar cuál sería? Incluso le puedes preguntar a otro. ¿Ah? Si vives con alguien, le puedes preguntar, ¿tú podrías identificar qué creencia me daña a mí? Son preguntas complejas, ¿no? Porque si hay una creencia que te daña a ti, entonces esa creencia también daña a otros. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Bueno, llegamos hasta acá. Esta es la introducción, ¿no? La próxima semana, no alcancé a verlo hoy día, tenía 7 puntos para hoy día y vi 1. Pero súper bien, no tenemos apuro, ¿ah? Del saber al sabor, así que no tenemos ningún apuro con esto. La próxima semana vamos a ver cómo el luteranismo aborda el texto bíblico, ¿no? Hoy día hablamos así como de nosotros y el texto. Cuando yo abro la Biblia, en realidad estoy abriendo mi alma, ¿no? Y ahí por ahí nos dimos vuelta con algunas preguntas. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto antes de entrar a los temas de la Biblia, digamos, ¿no? Vamos a hablar de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, el pecado, ¿no? El famoso pecado, ¿qué significa esto? Y vamos a ir leyendo el texto. Quienes no tengan el libro me lo piden por WhatsApp y yo se los envío porque es un libro de distribución gratuita, no estamos pirateando nada, ¿ya? Porque no, Martín lo escribió y dijo, no, si ese es libre, digamos, ¿no? Para que todos lo puedan usar. Ya, bueno, ha sido maravilloso compartir con ustedes este tiempo. Gracias, qué gusto de poder verles. Se hizo cortito el tiempo, ¿no? Y la próxima semana, si Dios quiere, ya continuamos con todos estos temas en esta serie de charlas. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a todos quienes están, quizás algunos por primera vez, en un estudio bíblico. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les dé paz y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, día jueves a la misma hora. Tun, tun. Pásenlo bien, ¿ya? Del saber al sabor, ahora es del saber al sabor, así que pueden ir a tomar 11. Algunos ya estaban tomando 11, creo, ¿ah? Estoy casi seguro. Bien, si por eso se llama así este curso. Ya, pásenlo bien y nos encontramos la próxima semana.